que se encuentran en el Presidium y que nos acompañan en esta magna inauguración. A este respecto, me permito expresar que el doctor Ignacio Martínez Laguna, vicerrector de investigación y estudios de posgrado de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en su calidad de representante personal de nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, rectora de nuestra alma mater, viene en su representación. Cabe destacar también la presencia de la maestra Georgina Tenorio Martínez, nuestra directora de la Facultad de Derecho. Ahora bien, este magno evento académico tiene el propósito fundamental de convocar a distintos cuerpos académicos de la República Mexicana, así como también a profesores investigadores del extranjero, como son de España, de Italia, de Brasil, de Perú, de Colombia, de Venezuela, Argentina. También contamos con la participación de profesores investigadores eméritos. Por cierto, la inauguración, la conferencia inaugural la dará el distinguidísimo jurista mexicano de reconocimiento internacional, investigador nacional emérito por CONACYT, don Sergio García Ramírez. También contaremos con la generosa participación de profesores investigadores de diferentes estados de la República Mexicana, de universidades públicas y privadas. Bien, desde el año de 1983 a la fecha, estamos difundiendo la cultura y el conocimiento jurídico. En esta ocasión nos permitimos girar en torno a diferentes temas sumamente significativos para la cultura y conocimiento jurídico. Hablar de paradigmas no es una situación de ahora, sino de tiempo atrás. Vemos cómo los clásicos, desde Platón y Aristóteles, hablaban de paradigmas, así como también en el siglo XX encontramos las aportaciones de la estructura de las revoluciones científicas por parte de Tomás S. Kuhn. Bien, el derecho, como ustedes bien saben, ha transitado en diferentes paradigmas, desde la ley del talión a posteriormente a las 12 tablas del derecho romano, así como a las leyes de Alfonso X el Sabio, pasar por diferentes legislaciones, llegar a las grandes codificaciones que en la época napoleónica tenemos el Código Civil de 1804, de 1808, el Código Penal, y así hemos venido revolucionando, al igual que la física, de la física causalista a la física cuántica, el derecho también vive en ese movimiento, en esa dinámica de hoy en día tratar diferentes temas que nos permiten comprender que el derecho no es estático, sino es dinámico. Agradezco también infinitamente la presencia de la asistencia de profesores de nuestra Facultad de Derecho, así como alumnos de nuestra Facultad de Derecho y de otras universidades regionales, nacionales e internacionales. Por todo ello, muchas gracias y bienvenidos. Buenos días. Ahora voy a solicitar a la directora de nuestra Facultad de Derecho, la maestra Georgina Tenorio Martínez, que nos haga el favor de expresar su mensaje. Por favor,
maestra. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Buenos días, doctor Ignacio Martínez Laguna, representante personal de la rectora Lili Cedillo. Le agradecemos que esté acompañándonos. Igualmente al doctor Sergio García Ramírez, que nos está acompañando en esta ocasión para darnos su conferencia magistral. Le doy la bienvenida a todos los que nos están acompañando en este momento y para mí es un honor, como directora de la Facultad de Derecho, darles a ustedes la bienvenida en esta apertura de este acto importante que nos está convocando el doctor Rafael Sánchez Vázquez, líder del Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos Contemporáneos, coordinador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, al Encuentro Académico Internacional de Cuerpos Académicos acerca de los paradigmas del derecho, cuyo desarrollo está previsto a lo largo del día de hoy a realizarse a través de esta misma plataforma. La facultad se viste de gala por la participación de los más distinguidos investigadores nacionales e internacionales de las disciplinas de las ciencias jurídicas, a quienes les agradezco profundamente su participación con sus reflexiones que nos darán una visión más profunda del conocimiento del derecho. El objetivo principal de este encuentro es fortalecer la vinculación e interacción de nuestros cuerpos académicos, lo cual es indispensable, el reconocimiento entre nosotros de nuestro quehacer investigativo. Ello, sin duda, facilita la identificación de líneas y grupos de investigación en nuestras comunidades universitarias. Fomentan el vínculo entre la docencia y la investigación, pues este evento favorece tanto en docentes como estudiantes una actitud crítica frente a los problemas del derecho de nuestra región y de varias partes del mundo. Forma y las diversas formas también para abordarlos para contribuir a su solución. Asimismo, este encuentro nos sirve para analizar y discutir problemáticas relacionadas con el derecho desde diferentes ópticas y disciplinas, y nos permea para repensar y recrear la investigación de manera integral e interdisciplinaria. En nuestra Facultad de Derecho seguimos comprometidos con el fomento de la calidad en el campo de la investigación jurídica. Sean todos bienvenidos y hago voto de confianza en que se aproveche al máximo este encuentro. Muchas gracias. Bien, ahora invitamos al señor doctor Ignacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, representante personal de la doctora Lilia Cedillo Ramírez, rectora de nuestra alma mater. Por favor, señor doctor don Ignacio Martínez Laguna, sea tan amable de expresar su consideración. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días, estimadas y estimados colegas. Bienvenidos a este espacio en nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En nombre de la doctora María Lilia Cedillo Ramírez, rectora de nuestra benemérita institución, damos la más cordial de las bienvenidas. Saludo con mucho afecto, por supuesto, a la maestra Georgina Tenorio Martínez, directora de nuestra Facultad de Derecho, también al doctor Rafael Sánchez Vázquez, coordinador del Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas de nuestra benemérita institución. Por supuesto, dar la más cordial de la bienvenida y reconocimiento al doctor Sergio García Ramírez, distinguidísimo investigador en este campo disciplinar. Para nosotros es un gusto ser sede de este encuentro de cuerpos académicos vinculados al estudio del derecho. Apreciamos la respuesta al llamado que desde el Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas de nuestra institución se ha emitido y al que ustedes han tenido a bien atender. En este sentido, a las y los colegas de diferentes latitudes de México y de nuestro continente americano, así como quienes nos honran con su participación desde Italia y España, les damos la más cordial bienvenida. En atención al tema central de este encuentro, me permito plantear algunas ideas. La investigación del derecho como ejercicio profesional marca una notoria diferencia y distancia con la práctica del derecho.
En la investigación, las fuentes de estudio no se encuentran exclusivamente en las leyes o en la jurisprudencia, sino en el análisis de los fenómenos sociales y de los comportamientos de los individuos que intervienen en ellos. Quienes se ocupan del estudio científico del derecho obligadamente tienen una visión que va más allá de lo que se dicta desde los órganos legislativos o judiciales. De esta forma, la visión del investigador del derecho se extiende a un punto tal que es capaz de comprender los aspectos que inciden en el comportamiento de las personas. Como muestra de estas capacidades, nos permitimos plantear dos casos. El primero, la capacidad de comprensión de las nuevas tecnologías de información y cómo éstas se crean nuevas formas de comunicación y de vinculación social. Un segundo ejemplo lo ubicamos en la capacidad de comprender a profundidad la dimensión científica de la reproducción humana para poder sugerir posturas legales sobre el aborto o la gestación subrogada. Como podemos ver, la investigación del derecho se convierte en sí misma en una actividad transdisciplinaria que, apoyándose en la comprensión de métodos ajenos a los propios de la investigación jurídica, permite plantear argumentos más sólidos. Con estos antecedentes, reconocemos que el trabajo de los cuerpos académicos vinculados al derecho cuenta con algunas características que lo definen. Primero, porque parte de haber ubicado con precisión una línea de investigación de alta especialidad. Segundo, porque esta línea se estudia desde diferentes perspectivas disciplinarias. Y tercero, porque gracias a sus resultados guían a los juristas practicantes y a los que están en formación. Sin embargo, más allá de estas características, debemos añadir una más. El trabajo de las y los investigadores del derecho permite el avance de la disciplina, ayudando con sus resultados a construir el debate que nos permite ahondar en el fin último del derecho, la vida armoniosa en sociedad. Por estos motivos nos congratulamos al saber que nuestra universidad se convierte en un espacio de reflexión sobre la investigación del derecho. Para nosotros es un gusto saber que en nuestra institución se congregan colegas tan reconocidos que se encuentran en el ánimo de compartir experiencias y resultados. En ese sentido, reiteramos nuestras felicitaciones, tanto organizadores como participantes, porque estamos seguros que entre los buenos resultados que habrán de alcanzarse, habrá un apuntalamiento de promoción a la calidad de la investigación del derecho. Sin más que agregar, no me queda más que reiterar en nombre propio y el de la doctora Lilia Cedillo Ramírez, rectora de nuestra institución, nuestras felicitaciones, deseándoles el mayor de los aprovechamientos, y nos permitimos declarar formalmente inauguradas las actividades de intercambio de experiencias, saberes, en este marco del Encuentro Académico Internacional Nacional de Cuerpos Académicos acerca de los paradigmas del derecho, este 12 de septiembre de 2022. Es cuanto. Muchísimas gracias y felicidades a todos. Muchísimas gracias, señor vicerrector, doctor Ignacio Martínez Laguna. Incuestionablemente que este día es un gran día, es un banquete académico por todas las personalidades que participan. Está acompañándonos con nosotros el distinguidísimo doctor don Sergio García Ramírez, quien nos une una amistad de hace muchísimos años y definitivamente estamos ciertos que gracias a su sapiencia, prudencia y generosidad nos ha permitido no solamente en las aulas, sino también en sus libros, en sus artículos de investigación que suman una cantidad enorme y donde también hemos contado con su gran apoyo moral y material desde hace muchísimos años en nuestra alma mater, que de manera desinteresada y incondicional nos ha apoyado para impulsar el desarrollo académico y científico del derecho en nuestra alma mater, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como también en toda nuestra República Mexicana. Voy a hacer una muy breve semblante, no sin antes también mencionar que la presencia de destacados juristas que nos unen ya también a la inauguración, como es el caso de la doctora Gisela María Pérez Fuentes, líder del cuerpo académico de la Universidad Juárez de Tabasco, así como también tenemos ya la
presencia de la doctora Helen Contreras Hernández, que es líder del cuerpo académico de Tamaulipas, y de otros destacadísimos juristas que suman más de 30 investigadores nacionales e internacionales, los cuales, como se ha dicho con anterioridad, forman parte de centros de investigación, así como también este encuentro académico que, gracias a la generosidad de todos los integrantes que hemos convocado y que de manera generosa están aquí presentes, cabe resaltar que son catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid, España. Me refiero al doctor José Manuel Chozas Alonso, al doctor Jesús María García, así como también tenemos la presencia y participación del rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el doctor don Serafín Ortiz Ortiz, así como del doctor José Luis Soberanes Fernández, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del doctor Raúl Chaname Orbe. Así mismo, solamente me resta expresar que, bueno, dada la cuestión de que tenemos programado, pero si gusta nuestro querido investigador nacional emérito por parte de CONACYT, don Sergio García Ramírez, si pues ampliamos y me permite expresar unas brevísimas consideraciones de su currículum, que realmente es pues muy amplio, y solamente voy a hacer mención de la síntesis de su trayectoria académica. Realmente pues es tanto lo que hay que expresar de don Sergio García Ramírez, que dentro de las cuestiones, y que, si me da permiso, doctor, tenemos un intelectual académico que he escuchado que desde su temprana edad, a los 5 años, ya escribió un cuento. Entonces es un intelectual, es un académico, es un humanista de toda la vida, a quien siempre le hemos recibido con gratitud, con admiración y respeto. El doctor don Sergio García Ramírez es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, obtuvo el grado de Derecho en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de investigaciones jurídicas del instituto más importante de nuestra República Mexicana y Allende Fronteras. Por cierto, hace unos 15 días, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en homenaje a su trayectoria académica, a su excepcional calidad humana, tuvo a bien en publicar 4 tomos referentes a don Sergio. Eso no significa que sea la primera vez. Hace más de 20 y tantos años también se publicaron 2 tomos en homenaje a don Sergio García Ramírez. Don Sergio García Ramírez es, como lo habíamos dicho al inicio, profesor investigador emérito por parte del CONACYT. Ha escrito más de 50 libros y tiene en su haber más de 500 artículos que se le han publicado tanto en revistas nacionales como internacionales. En fin, abunda su obra académica y de investigación científica. Fue electo por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos como juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es doctor honoris causa por la Universidad de San Martín de Porres del Perú y por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México. Fue presidente fundador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México.
miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Fue director del Centro Penitenciario y consejero juez en el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado de México. Fue director de la Cárcel Preventiva de la Ciudad de México. Fue presidente de la Comisión de Reclusorios del Distrito Federal, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, secretario de Trabajo y Previsión Social y Procurador General de la República Mexicana, presidente fundador del Tribunal Superior Agrario. En fin, es muchísimo lo que podríamos considerar acerca de la brillantísima trayectoria académica y de investigación científica de don Sergio García Ramírez. Y si me permite aprovechar también este espacio, recordando una gran amistad de uno de nuestros grandes juristas mexicanos, amigo personal, compañero de trabajo de investigaciones jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien hace unos días cumpliría un año más. Me refiero a su gran amigo, nuestro amigo también de nuestra alma mater, al doctor don Héctor Fix Zamudio, quien ya esté donde esté, estará muy contento por este gran evento académico y la dicha de poder contar con la participación de el destacadísimo jurista mexicano, don Sergio García Ramírez. Bienvenido sea usted, mi querido doctor. Esta es su casa, nuestra alma mater, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y, por favor, este día, el señor doctor don Sergio García Ramírez va a hablar sobre el tema la protección de los derechos humanos y el control de convencionalidad. Por todo ello, un fuerte abrazo, mi querido doctor, y aplauso, don Sergio García Ramírez. Muy bien, ante todo, amigas y amigos, muchas gracias por la hospitalidad que se me brinda. Un hospital. Angélica, ¿qué pasa? Tenorio y el señor vicerrector Ignacio Martínez, muy digno. La presentación que he hecho en mi excelente agradecimiento. Yo Una breve pausa. Sí, pero Se está, perdón. hay una falla de la transmisión por parte de internet. Entonces, le vas si ya nuevamente se enlaza, le vas a... Adelante, doctor, a ver si ya está en mejor recepción. ¿Mejor? ¿Me escuchan mejor? Sí, ya se escucha mejor, doctor. Bueno, voy a hacer el intento, no voy a repetir todo lo que dije antes, porque prolijo, pero estaba diciendo, mi querido doctor, que la gente, dile que a las gentes, escríbeles que apaguen su micrófono, no de las otras gentes. Bueno, ¿sí? No sé si me están escuchando ustedes, no sé si debo seguir tecnológica. Sí, doctor,
¿podría usted apagar su cámara y entonces nada más estar abierto su micrófono? Posiblemente eso interfiera menos. Voy a desactivar la cámara. Así es, doctor. ¿Escuchan ustedes? Sí, ya le escuchamos bien, doctor. ¿Me escuchan ustedes bien? Sí, doctor, cómo no, bastante bien. Bueno, debo decirles con toda confianza y amistad que si no me escuchan bien, no se están perdiendo ustedes de nada. Pero tampoco quiero yo perderme de la oportunidad de saludar a mis amigos, a los que yo veo en la pantalla, a los Sánchez Vázquez, a los funcionarios de la Universidad de Puebla y a muchos colegas con los que he coincidido en encuentros académicos tan valiosos como este. Voy a continuar con mi a mí se me está si debo continuar o si debo hacer algún ajuste. Mi charla, que de una manera una conferencia magistral, como se ha creado, mi sencilla charla amistosa, recordando que mi tema es la protección internacional de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. ¿Me están ustedes escuchando todavía? Claro, doctor, sí. Posiblemente es la red de donde está usted. Hay mucho tráfico. Adelante, doctor. Pero me escuchan ustedes, sigo adelante. Bueno, sí, se ha hablado mucho. ¿Sí? ¿Me escucha? Se ha hablado mucho, es algo muy comúnmente conocido, el proceso que se ha seguido desde hace algún tiempo en lo que llamamos la internacionalización del derecho constitucional y la constitucionalización del derecho internacional. Sobre esto hay bibliotecas enteras que nos ayudan, que nos guían en la comprensión de los movimientos que se están dando en la tutela del ser humano. Como sabemos bien, nuestros derechos fundamentales aparecieron primero en los grandes textos constitucionales, en las declaraciones señeras del final del siglo XVIII, y de aquí se trasladaron a las constituciones. Pronto debimos darnos cuenta, pronto en términos históricos debimos darnos cuenta de que no era suficiente con que constaran estos derechos en los textos constitucionales y que era necesario construir con el ser humano en el centro del escenario, un derecho internacional de los derechos humanos que convirtiera los derechos humanos en materia de atención delicada. De esta suerte surgieron las grandes declaraciones, ante todo la primera, cronológicamente, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal. De esta suerte surgieron tratados, pactos, convenciones internacionales que a los derechos nacionales agregaron una muy amplia, muy adecuada fronda de derechos internacionalmente concebidos. Estos derechos internacionalmente concebidos, a su vez, se volcarían de retorno sobre el derecho nacional, sobre el orden nacional, y producirían el fenómeno llamado de la constitucionalización del derecho internacional. Decimos ahora con sagüez que se cuenta con unas constituciones convencionalizadas, es decir, en el seno de nuestras constituciones residen los términos constitucionales. Todo esto
nos lleva protector con estos dos brazos poderosos, el nacional y el internacional. A transitar la reforma constitucional que se ha operado en América Latina en los últimos 30 años, ha transitado también a través de leyes secundarias, leyes de aplicación de los tratados internacionales, por medio de una jurisprudencia cada vez más atenta al derecho internacional, la vía jurisprudencial, a través de políticas públicas, las políticas públicas que reciben explícitamente el derecho internacional de los derechos humanos y también amigas y amigos, con la confianza todavía de que ustedes me están haciendo el favor de escuchar. Espero hablamos de control, pero de control de convencionalidad. El mundo de los tratados, de los pactos, de los acuerdos, que es un mundo que ha llegado de la mano del mundo nacional a fortalecer nuestros derechos, a favorecer su aplicación y su vigencia. Y por otro lado, amigas y amigos, el quehacer del juzgador. Y quiero acentuar el quehacer del juzgador porque tengo para mí, y lo he sostenido debe llevarse esencial. Hablamos de control, debemos pensar primordialmente en el que ejerce los cuerpos judiciales, el que ejerce. Es así que tenemos los extremos del control de convencionalidad. Por lo que toca a los tratados, el aplicador, el estudioso de este proceso jurídico internacional público, manos americana, que los tratados de derechos humanos, que no son solamente tratados entre potencias, sino son tratados que tienen protección. Para repetir, decía yo, estos tratados de derechos humanos son tratados de carácter especial porque se ocupan del derecho, de los derechos del ser humano, facultad. En la transmisión. Supongo que sí. También, a diferencia de muchos otros, imponen de entrada deberes de respeto, de garantía a los estados. Lo primero que encontramos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o en la Convención Americana son deberes generales a cargo de los estados. Luego vendrá el enunciado de los derechos de los individuos. Pero primero están los deberes generales a cargo de los estados. Los deberes que llamamos de respeto, de garantía, de colaboración, de adopción de medidas. Esto es característico de los tratados a los que me estoy refiriendo y debe tomarlos en cuenta el aplicador
del derecho convencional a la hora de ejercer el control de convencionalidad. Agregaré que cuentan con órganos propios de supervisión. Me permito dirigirme al doctor Sánchez Vázquez específicamente para rogarle me indique con alguna señal de su rostro si me siguen escuchando, si debo seguir la explicación o si hemos perdido el sonido. Si me sigue escuchando, voy a continuar. Bien, doctor. Muchas gracias, Bien. doctor. Y disculpe usted la interrupción porque no quisiera hablar en el vacío. Bueno, cuentan estos tratados con órganos propios de supervisión. Todas las grandes convenciones que ustedes conocen mejor que yo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, los pactos, convenciones o tratados sobre derechos del niño, de las mujeres, de los migrantes, de los indígenas, etcétera, etcétera, instituyen comités o comisiones específicas de supervisión del cumplimiento de estos tratados. Esto es característico también de los tratados de derechos humanos. Pero esto no excluye, amigas y amigos, la tutela de órganos internos. Los órganos internos de protección de los derechos humanos también lo son de protección de los derechos consagrados en los tratados. Incluso aquí puedo invocar el ejemplo de México, que es la situación que mejor conozco o que menos desconozco, cuando antes inclusive de que se afirmara entre nosotros que el juicio de amparo podría servir para la defensa de los derechos insertos en tratados internacionales, las comisiones de derechos humanos, es decir, nuestro ombudsman se ocupó en la supervisión, en la protección, en la tutela de los derechos fundamentales de las personas. Y en esto mucho tuvo que ver el profesor Héctor Fixamudio, a quien se ha rendido homenaje por don Rafael Sánchez Vázquez, homenaje al que yo, por supuesto, adhiero. También vale decir que los tratados internacionales de derechos humanos contribuyen a formar lo que hoy llamamos corrientemente, lo que hoy llamamos constantemente, el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad, una expresión de raíz francesa que se ha popularizado en el derecho, en la consideración jurídica, en la doctrina de nuestra materia, universalmente. En México lo denominamos parámetro de regularidad, pero en todo caso estamos ya hechos a la idea de que nuestra tutela no solamente es aquella que se encuentra explícitamente recogida en los textos escritos de la Constitución, sino también, y con el mismo rango, aquella otra que proviene de ese otro extremo del bloque de constitucionalidad, que entre nosotros tiene que ver con las declaraciones y con las convenciones sobre derechos humanos. No ocurre lo mismo con todas las convenciones de todos los órdenes internacionales, pero sí acontece esto con los tratados de derechos humanos. Otros países, desde luego, con distintas características de las nuestras, pues tienen sus propios términos, sus propios extremos a propósito de lo que pudiera ser el control, de lo que pudiera ser el bloque de constitucionalidad. Bien, dicho todo esto, como un sustento, como un cimiento, a mi modo de ver, para ingresar a un breve apunte sobre el control de convencionalidad con la benevolencia y la paciencia de ustedes y con la esperanza de que el medio técnico de comunicación no me vuelva a cortar la palabra, paso a agregar algunas notas acerca específicamente del control de convencionalidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido la generadora de esta doctrina. Obviamente, la Corte, todo el tiempo de su existencia, como otros tribunales internacionales de la materia, ha ejercido un control de convencionalidad. Pero también es manifiesto que la doctrina, lo que conocemos como la teoría, la doctrina del control de convencionalidad, ha sido materia de un proceso de reflexión de parte de la Corte Interamericana que se ha ocupado no solamente en desentrañarla y aplicarla, sino en explicarla en numerosos foros y por distintos medios. En un caso muy conocido, en un caso famoso en la jurisprudencia interamericana, el caso Hellman, la Corte Interamericana lanzó una caracterización o una definición, si se quiere decir así, del control de convencionalidad. Y dijo, lo leo literalmente, son 3 renglones, que el control de convencionalidad
es una institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional. En este caso, agregó, el derecho internacional de los derechos humanos, el interamericano, específicamente la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo, agregó, y esto también es muy importante, incluyendo la jurisprudencia de este tribunal. Es decir, la norma internacional no es solamente el texto que consta en el pacto, en el tratado, en la convención, sino que ese texto hay que adherir como parte de la norma, como parte igualmente esencial de la norma, la interpretación que al respecto aporte el órgano intérprete supremo y formal de esa estipulación internacional, que es la Corte Interamericana. Bueno, esta es la caracterización que ha hecho la Corte del control de convencionalidad en el caso que nos ocupa, en el caso Hellman. A mi modo de ver, conviene ampliar esta caracterización. Veo yo que podemos, siguiendo el camino emprendido por la Corte, ir adelante en la precisión de algunos detalles, de algunos extremos del control de convencionalidad. Y también fijarnos en para qué sirve, porque la precisión de para qué sirve el control de convencionalidad contribuye a establecer qué es el control de convencionalidad. Yo me permitiría decir algo que probablemente ustedes se han dicho a sí mismos y han reconocido aquí el pensamiento dominante, que el control de convencionalidad es un procedimiento para establecer la congruencia, para fijar la armonía, o sea, un procedimiento de congruencia y armonización entre los órdenes jurídicos nacional e internacional. Pero además debe tener efectos vinculantes. No es una reflexión doctrinal, no es una reflexión académica que podemos tenerla. Todos podemos ejercer académicamente nuestro propio pensamiento aplicándolo a la conciliación o a la armonización de esos dos órdenes. No, pero el control de convencionalidad al que nos estamos refiriendo tiene efectos vinculantes, vinculantes para los estados y para sus órganos. Se ejerce en el plano internacional, obviamente, lo ejerce la Corte Interamericana, pero también se ejerce en el plano nacional. Digo yo, se ejerce en el plano nacional, principalmente, primordialmente, sustancialmente, por los administradores de justicia, por los órganos de la jurisdicción. Si se trata de resolver una eventual antinomia, una eventual tensión entre normas, lo que se trata es de zanjar un conflicto y la autoridad abocada para zanjar conflictos y establecer consecuencias y fijar derroteros es naturalmente el órgano jurisdiccional. De ahí mi insistencia, mi constante insistencia en que el control de convencionalidad tiene naturaleza, tiene carácter judicial. Ahora bien, sigue la pregunta, ya indiqué que vale la pena que nos la hagamos y tratemos de contestarla para caracterizar en bloque el control de convencionalidad, de para qué sirve este control de convencionalidad. No es un ejercicio académico solamente, tiene una utilidad clara, rotunda, y esta utilidad pues, debe ser expuesta y suele ser compartida. Primero, sirve para la mejor protección de los derechos y libertades de la persona. Sirve para ampliar el espacio de derechos y libertades de la persona, para dar a ese espacio la mayor raíz, el mejor horizonte, con un criterio rector invariable que es el que rige en esta materia, el que gobierna toda esta materia, al que calificamos como pro persona. Alguna vez dijimos pro homine, posteriormente ensayando expresiones de mayor alcance, más comprensivas, hablamos de pro persona. Bajo el concepto de pro persona, pretendemos la mejor protección de los derechos y libertades del ser humano. Pero, amigas y amigos, cuando hablo de pro persona, quiero también referirme a las vertientes que asume este criterio pro persona
en áreas específicas. Cuando se trata de mujeres, por ejemplo, de derechos de mujeres, existe, claro está, pro persona, pero matizado, enriquecido, desarrollado por el principio complementario pro mulier. Es pro persona y pro mulier, en favor de la persona entendida como mujer, con perspectiva de género. Bajo el mismo título que cualesquiera otras, pero además son que merecen una protección especial. Y entonces hablamos de protección pro persona y pro niño. El interés superior del menor, que es el principio específico que campea en estos territorios. Y cuando hablamos de los indígenas, nuestros hermanos en el continente americano, tan frecuentemente olvidados o maltratados, no solamente hay que reivindicar pro persona, que les es absolutamente aplicable, sino también el principio pro indígena, que da finura, que confiere mayor equidad, mayor penetración al principio pro persona, y así sucesivamente, tratándose de otros grandes grupos humanos, de otras grandes categorías de titulares de los derechos fundamentales, particularmente de todos aquellos a los que hemos reconocido o recogido bajo el rubro general de sujetos vulnerables, los que se encuentran expuestos a un mayor asedio por parte de los poderes públicos, aquellos que suelen ver con más frecuencia y profundidad quebrantados sus derechos y libertades. Bueno, este es uno de los objetivos del control de convencionalidad. Este es uno de los fines que nos proponemos alcanzar con el control de convencionalidad. En segundo término, amigas y amigos, yo mencionaría la finalidad de lograr la integridad y la operación del sistema internacional de protección de los seres humanos, y entre nosotros específicamente del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Nos ha llevado muchas décadas, todavía no un siglo, pero pronto será un siglo, la construcción del sistema interamericano, del sistema internacional de tutela de los derechos humanos, que no ha alcanzado todavía sus últimos fines, pero que marcha en esa dirección. Ha costado el esfuerzo infinito, acendrado de muchas generaciones, y no podemos dejar, siendo como se trata de una de las causas más nobles en la historia del derecho y en la historia misma de la humanidad, que se nos desvanezca, que pierda fortaleza, que pierda vigencia, que disminuya la enjundia de ese sistema internacional de protección. De ahí, pues, que el control de convencionalidad, invocando la vigencia de las convenciones liberadoras, concurra o permita mantener íntegro el sistema y mantenerle operante. Ha habido casos inclusive que seguramente ustedes conocen en jurisprudencias nacionales en que algunos órganos internos han manifestado reserva, desacuerdo con criterios planteados por el Tribunal Interamericano y sin embargo, criterios justamente en común y que no quisiéramos debilitar ni perder. Por fin, al través del control de la realidad, como por otros medios, el corpus regional o universal del derecho, de los derechos humanos, el corpus juris, la estructura, la espada y coraza de los derechos humanos a través de un corpus juris,
de un jus común. En rigor constitucional, como lo han señalado muchos tratadistas, el control de herramienta poder en la elaboración de jurisdiccionales y en el jus comune, en la medida en que los juzgadores se valen de los instrumentos internacionales, los ponderan, los interpretan y aplican, en esa misma medida da pasos adelante, da pasos hacia arriba, da pasos hacia adelante el derecho internacional de los derechos humanos. Y se evitan soluciones desordenadas, soluciones fragmentarias en aras de soluciones internacionales que paulatinamente van acendrando nuestra cultura común. En cuarto término, mencionaría yo en esta retahíla de referencias sobre los fines que pretendemos lograr con el control de convencionalidad, el cumplimiento por parte de los estados de las obligaciones generales. Recordé hace un momento que a la cabeza de las convenciones, que a la cabeza de los tratados internacionales, se hagan los deberes generales, los así llamados deberes generales de los estados, ese deber de respeto, ese deber de garantía, ese deber de adopción de medidas, ese deber de colaboración. Pues bien, estos estados de el control de convencionalidad, principalmente, amigas y amigos, el deber general de garantía. El deber general de garantía, que significa la reconstrucción del Estado, funcionamiento en los derechos humanos de las personas. Ese deber de garantía se puede fortalecer, se puede obsequiar, se puede atender por medio del control de convencionalidad. Aquí además brota un motivo práctico de enorme importancia que no siendo el control interno, judicial interno de convencionalidad, resulta innecesario recurrir a las vías internacionales, sea innecesario ir al Tribunal de San José o ir a la Comisión Interamericana en Washington. De mi pantalla se inició, se empezó a formar hace ya más de 20 años. Decía yo, convencionalidad, 20 años. Institucionalidad y a otro género de pronto cambié esa expresión por control de convencionalidad que me convencionalidad. De entonces para acá, muchos tratadistas y en múltiples sentencias se habla de control de convencionalidad. La primera vez que el término se utilizó en un acto vinculado con la jurisdicción de San José fue en el ya remoto, aunque no tanto, año de 2003, en un voto particular del caso de Mirna Macchang, en el cual se hizo la alusión
a la necesidad de llevar adelante un control de convencionalidad. Fue el término que entonces se aplicó. Más adelante, corriendo algunos años, no muchos, la Corte Interamericana hizo suya esta expresión y le dio un contenido doctrinal más profundo, más extenso, en un caso muy famoso, ya paradigmático, llamado el caso Almonacid, del año 2006. Voy a permitirme recordar los términos, amigas y amigos, del pronunciamiento de la Corte, en este caso Almonacid. Dijo entonces que al estar obligado el Estado en su conjunto, y lo estoy reproduciendo literalmente, por el Tratado Internacional, el Poder Judicial, lo subrayó la Corte Interamericana, el Poder Judicial, palabras del tribunal, debe ejercer una especie de control de convencionalidad, aún no se atrevía a poner énfasis en la expresión, por eso dice una especie de control de convencionalidad entre las normas, ojo, normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y agregó en ese mismo fragmento del caso Almonacid, en esta tarea el Poder Judicial, nuevo énfasis en el autor del control, el Poder Judicial, debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana, que es un dato al que también hice alusión hace algunos minutos. Y a partir de este mascarón de proa colocado por la Corte Interamericana, el caso Almonacid ha venido navegando con ese mascarón de proa, digo, ha venido navegando la doctrina del control de convencionalidad. Vendría en poco tiempo el ajuste, la reflexión, vendrían los complementos, las precisiones. En otro caso, de poco tiempo después de este de Almonacid, el caso Trabajadores Cesados del Congreso, la Corte afinó su criterio, afinó sus conceptos y manifestó que el control de convencionalidad debe ejercerse ex oficio, es decir, debe desarrollarlo la Corte motu proprio, haciendo uso del principio iura novit curia, que siempre ha invocado la Corte Interamericana. No depende de las alegaciones de las partes, no depende del conocimiento de los abogados que alegan, aducen, litigan ante la Corte, sino del conocimiento del derecho que tiene la propia Corte. Motu proprio y ex oficio debe aplicarse por los juzgadores, tomando en cuenta que estos no tienen compromiso con las expresiones de las partes, sino que su compromiso es con la norma, con la verdad, con la justicia. De ahí la necesidad de vincularse a iura novit curia y de actuar ex oficio y motu proprio. También agregó en ese caso, en ese segundo caso, la Corte Interamericana, que el control debe ejercerse por los juzgadores, y esto es muy importante, evidentemente, un adverbio muy enfático, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias. Invoca pues el concepto de competencia y de las regulaciones procesales correspondientes. Y sabemos que por garantía de legalidad, por principio de legalidad, la competencia de un juzgador deriva de la norma jurídica, de la ley, y no de la voluntad del propio juzgador. El juez no es competente porque quiera hacerlo, porque se atribuya esa majestad o esa potestad. Es competente porque algo distinto y superior se lo atribuye, que es la ley. Y otro tanto ocurre con los procedimientos para zanjar disputas. Esto los establece para garantía de quienes son justiciables el legislador. No es el juez quien se inventa un procedimiento, aunque tenga que colmar, evidentemente, lagunas si las hay en el procedimiento que está siguiendo. Así que el control debe ejercerse, dijo la Corte, por los juzgadores, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.
Con estas ideas se estuvo trabajando el concepto de control de convencionalidad, así lo manifestó la Corte posteriormente, pero hubo también modificaciones que vale la pena recordar porque forman parte ya de la doctrina contemporánea y que siembran ciertas dudas, que nutren ciertos debates en los cuales, creo yo, nos hallamos todavía enfrascados. Veamos. En su origen, el control de convencionalidad fue, y yo creo que sigue siendo conceptualmente, en rigor, esencialmente, materia del Poder Judicial. En Almonacid se habló del Poder Judicial, cuando en otros foros se trató control de convencionalidad exaltando sus virtudes, se reiteró, es encomienda del Poder Judicial. Se trata de establecer lo que deba regir, lo que deba prevalecer en el caso de tensión, en el caso de contraposición de normas, y por lo tanto forma parte de una tarea muy natural de la judicatura. En fin, sea lo que fuere de estas expresiones, el hecho es que se le atribuyó al Poder Judicial el ejercicio del control, pero no se detuvo allí, en la marcha del control de convencionalidad. En una sentencia posterior a Almonacid, en la de Cabrera Montiel del año 2010, 4 años más tarde, se dijo por la Corte que podían ejercer control de convencionalidad los jueces y los órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles. Ojo, jueces, sabemos quiénes son, pero también órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles. Bueno, ¿quiénes son estos? Entre los procesalistas que me hacen el honor de escucharme, se halla mi colega distinguido y amigo, el profesor Chozas, de la Complutense de Madrid, que es un estudioso como yo del pensamiento de don Niceto Alcalá Zamora, y que recordará que don Niceto, nuestro maestro común, al referirse a estos temas, hablaba de los auxiliares de la función judicial y auxiliares de la administración judicial, todos ellos auxiliares finalmente. Entonces, cuando se habla de órganos vinculados a la administración de justicia, es natural que venga a la mente, si recordamos aquellos conceptos del profesor Alcalá, que venga a la mente, pues el secretario judicial, que no es un juzgador propiamente, que no se tiene atribuidas funciones jurisdiccionales, sino auxiliares de quien sí es un juzgador, pero además otros personajes de la justicia, como pueden ser los actuarios, los ejecutores de sentencias, y si mucho me apuran, la policía misma, que depende del órgano judicial y cumple sus decisiones. Esto es lo que ocurre si hablamos así tan sueltamente, así con tanta extensión, de órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles. Y esto lleva al control de un grupo relativamente identificable y relativamente también reducido de contralores a un grupo sumamente amplio que ahora abarca a los auxiliares de la justicia. Un paso más adelante se dio en este concepto, en esta reflexión, cuando en el caso Hellman de 2011, al que me acabo de referir, ya no se habló solamente de jueces y de órganos vinculados a la administración de justicia, sino de función y tarea de cualquier autoridad pública, y no solo del Poder Judicial o de las autoridades de alguna manera conectadas con el Poder Judicial. Cualquier autoridad pública, y luego se siguió diciendo en otros casos, todas las autoridades y órganos de un Estado, cualquier autoridad pública, pues es eso, perdón la verdadero orgullo, cualquiera que tenga una investidura como agente de un Estado, de un gobierno, como agente de autoridad, independientemente de cuál sea su misión específica. Estos son practicantes del control de convencionalidad.
A mí aquí me preocupa pensar que, bueno, todas las autoridades públicas y también los que no somos autoridades públicas, tenemos que acatar, desde luego, los tratados internacionales de derechos humanos, como las constituciones, como otras normas de general observancia, pero de aquí a ejercer un control, me parece que el tema merece una meditación muy cuidadosa, porque una cosa es acatar, cumplir, observar, disciplinar la propia conducta y otra cosa es controlar. Controlar significa ejercer una suerte de mando, una suerte de autoridad sobre la conducta ya no propia. Claro, controlo mi propia conducta, pero el sentido de controlar implica un sujeto distinto. Controlar la conducta de ese otro y tomar decisiones que afecten la conducta de ese otro, controlar a un tercero, que en el caso de control de convencionalidad puede significar expulsar una norma del orden jurídico o inaplicar una norma del Estado de Derecho que se ha comprometido el aplicador a tomar en consideración. Implica consecuencias, pues, muy severas, muy importantes, sustanciosas, que no sé si convenga depositar en las manos de cualquier persona. Cuando yo abordo este tema con colegas o en el medio universitario, suelo invocar ejemplos que me parece que, por lo menos para mí, ilustran estos dilemas, estos problemas en los cuales estamos insertos. Me digo, bueno, en la calle donde habito, en donde está mi casa, pues circulan unos policías, o en la esquina está un policía que está a cargo de proveer vigilancia, seguridad y paz a los habitantes de la colonia, y ese policía es evidentemente un agente del Estado. Señor agente, le decimos, oficial, es un miembro del Estado. ¿Va a ejercer ese policía control de convencionalidad? ¿Le vamos a suponer un conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos que le lleve a analizar la conducta de otros órganos del Estado y a inaplicar o expulsar normas? El director de un hospital público, de una modesta clínica, si se quiere, pero de carácter público, es un órgano del Estado, es un agente del Estado. Y en épocas de pandemia, como esta terrible época que nos ha devastado, pues la importancia del médico agente de una clínica pública es superlativa, pero va a ejercer, por ser un órgano público, control de convencionalidad. Vamos a suponerle conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos en sus aspectos médicos y eventualmente en otros que tienen que ver con la salud, para que ejerza un control de convencionalidad y aplique, desaplique o expulse normas del orden jurídico. Bueno, creo yo que este es un tema sobre el cual vale la pena reflexionar. Para mí es un tema de reflexión. Creo por ello y por otros motivos, amigas, amigos, profesores, distinguidos colegas, creo por ello que el tema del control de convencionalidad, gran tema del cual depende en buena medida el buen destino del derecho internacional de los derechos humanos en nuestros países americanos. Sé que en Europa no ha calado aún, pero en América ha calado y mucho. Sé que ese tema es un tema sujeto todavía a discusión, que no hemos logrado, a mi modo de ver, todavía un concepto unívoco, un concepto dominante, pacífico, sobre qué es el control de convencionalidad y cómo debemos manejarlo, y sobre todo en torno a quién o quiénes deben ejercer el control de convencionalidad y con qué consecuencias. En ocasiones he visto yo tribunales operar lanzando sus propias ideas, sus propios puntos de vista, que pueden ser muy respetables acerca de cuáles son, a un modo de ver de un tribunal, las consecuencias del control de convencionalidad, sin que exista un aparato normativo, como puede existir para otros extremos, para otros ámbitos procesales o vinculados con procesamientos, que digan qué es lo que pasa, qué alcance pueden tener las decisiones jurisdiccionales. En fin, no
me atrevo yo a decir que tengo, porque no la tengo, las respuestas a estos dilemas, a estos problemas, a estos grandes temas de una institución vigorosa, poderosa, que ha crecido enormemente en América Latina y que se halla presente en las decisiones judiciales de muchos países. Me atrevería a decir, por lo que toca a América Latina, de todos los países, en los cuales de una manera o de otra se sienten los estados comprometidos con el derecho convencional y con las implicaciones del derecho convencional. Bueno, debo ser respetuoso del tiempo y del talento, sobre todo, de mis colegas de este encuentro, a los cuales se desea escuchar y yo mismo deseo escuchar, y por lo tanto no voy más allá. Y en todo caso, digo unas palabras para concluir. Esas palabras son para agradecer nuevamente, con toda cordialidad, con toda sinceridad, la forma en que fui presentado después de haber sido invitado a este encuentro, la amistad generosa, siempre generosa, de don Rafael Sánchez Vázquez. Yo recuerdo a don Héctor Fixamudio cuando se dirigían a él, gran maestro Fixamudio, en términos elogiosos, decía él, bueno, con su sonrisa benévola, son exageraciones. Bueno, yo no diría que son exageraciones, aquí la inmensidad de la exageración nos lleva a una estratosfera de la exageración misma, pero de esto es mérito del doctor Sánchez Vázquez, mi distinguido amigo, quien me atribuye, como dijo al principio de su lucubración, de su presentación, haber escrito, dice, un cuento a los 5 años de edad. Confío, como también dije yo, en no seguir escribiendo cuentos a los 85 años. Confío en que estos 80 transcurridos desde entonces me hayan liberado de ser un cuentista y me hayan acercado cada vez más a ser un estudiante modesto del orden jurídico, al menos del orden jurídico mexicano. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctor don Sergio García Ramírez, investigador nacional del CONACYT. Agradecemos incuestionablemente al doctor Ignacio Martínez Laguna su apoyo moral y material para este evento académico internacional y despedimos con un fuerte aplauso a don Sergio García Ramírez, a quien de inmediato le haremos llegar su reconocimiento por esta brillantísima conferencia magistral sobre la protección internacional de los derechos humanos y el control de convencionalidad. Nuevamente, mi más amplio y cumplido agradecimiento para don Sergio García Ramírez.